Estimados colegas y amigos, muy buenas noches. Como presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, les agradezco su presencia en esta sexta conferencia del año 2026. Como es pertinente y necesario reiterar, nuestra institución es una entidad no profesional, sin fines de lucro, apolítica y sin propósitos confesionales, que fue constituida el 8 de mayo de 1967 a iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, cuando el decanato era ejercido por el doctor Mario Zamora Valdés y que fue reconocida como institución jurídica mediante Resolución Suprema 209 de fecha 30 de junio de 1967, la misma que fue rubricada por el presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y refrendada por el ministro de Justicia, doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurso, estando actualmente formalizada e inscrita en el registro de personas jurídicas, encontrándose ya en el 59º año de su vigencia. Hoy, lunes 6 de julio, el Consejo Directivo de la Academia ha programado una conferencia sobre el arbitraje en el Perú, que sin duda alguna es un tema de enorme trascendencia y singular importancia. Y para ello hemos invitado a 4 destacados colegas y gratos amigos: el doctor Gonzalo García Calderón Moreira, la doctora Rosario Fernández Figueroa, el doctor Hernando Montoya Alberti y el doctor Enrique Barci Rospigliosi. Esta noche será muy grato para mí actuar como moderador y por ello invito en primer lugar al doctor Gonzalo García Calderón que inicie su exposición, y sobre su trayectoria debo precisar lo siguiente. Él es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Internacional Económico por la misma Casa de Estudios, profesor universitario en Derecho Internacional Privado y Arbitraje, y autor de numerosos artículos sobre estas materias, y es uno de los árbitros más requeridos a nivel nacional para la solución de controversias. Adelante, doctor. Gracias por la invitación, señor presidente de la Academia Peruana de Derecho. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Y básicamente creo, como primer orador de esta, de esta tarde, comentar un poco la situación histórica, cómo nace el arbitraje en nuestro país. Evidentemente el arbitraje en el Perú llega tarde, muy tarde, 35 años después. No hay que olvidarse que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con la globalización, con el intercambio de bienes, servicios, personas, surge la necesidad, sobre todo para el comercio internacional, de tener un mecanismo que fuera diferente al acceso de los sistemas judiciales internos de cada estado. Y es natural. En ese momento una empresa, voy a poner una peruana, ¿no es cierto? Una empresa peruana quería venderle productos a una empresa francesa y claro, lo típico de cualquier contrato, eh, acuerdos, obligaciones y finalmente la cláusula de solución de controversias. La empresa peruana no le iba, o si le sugería someter la controversia a los tribunales peruanos, la empresa francesa iba a decir muchas gracias, pero no me interesa. Más bien, cualquier controversia nos sometemos a los tribunales franceses. Y la empresa peruana le decía que no, porque desconocía el idioma, desconocía el sistema. Entonces, el comercio internacional empieza a desarrollar el arbitraje como un mecanismo extraterritorial a efectos de sustraerse de las jurisdicciones nacionales de los estados. Ese es el origen del arbitraje moderno, evidentemente, ¿no es cierto? Y a partir, repito, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desarrollarse este mecanismo para hacer el soporte del comercio internacional. Y soporte que los comerciantes, conscientes de que se van a sustraer de las jurisdicciones ordinarias, veían con preocupación que la decisión que iba a ser adoptada por una persona natural, en la cual ambas partes confíen, ¿no es cierto? La empresa francesa y la empresa peruana se sometían, me da igual, ¿no es cierto?, a al centro, a una cámara de comercio extranjera, tenían el temor natural de que esa decisión no fuese ejecutable. Porque claro, fue dictada en un tercer estado, no fue dictada ni en el Perú ni en Francia, fue dictada en España, como sabemos perfectamente todos, por el principio de territorialidad, la sentencia, el laudo arbitral en este caso solo tiene valor en el lugar donde se dicta
y en consecuencia el exequatur tenía que ser aplicado bajo requisitos de cada estado. Esto significaba una demora bastante perjudicial para las partes. Y entonces, desde tan antiguo como los años 50, empieza a desarrollarse una cultura arbitral a nivel mundial. Y nada menos que Naciones Unidas fomenta el arbitraje. Naciones Unidas promueve, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, promueve una ley modelo, surge el arbitraje comercial internacional, el Convenio Europeo del año 1961, tenemos la Convención de Nueva York, justamente lo que conversaba, para darle esta ejecutoriedad a las decisiones, a los laudos arbitrales, para distinguirlo de las sentencias judiciales, pero finalmente es una sentencia, la sentencia arbitral. Surge la posibilidad de que se homogenice, que todos los países que formen parte de la Convención de Nueva York tengan los mismos requisitos. Se deja de lado algo que en el derecho internacional privado, en el caso de la sentencia, sigue siendo utilizado por nuestro país, que es la exigencia y la reciprocidad. No se da. Entonces, la Convención de Nueva York del 58 es una piedra angular que permite justamente que el arbitraje internacional se consolide. Y luego avanzan los años, se establece, el Perú, como saben ustedes, también es caserito del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias para Inversiones. Surge el Tratado de Washington de 1965, en donde se establece que la inversión extranjera va a tener un mecanismo de solución a través de un centro internacional que depende, hoy día depende del Banco Mundial, y de esa manera los estados no hagan uso de la fuerza. Hay un caso anecdótico que yo siempre comento. En los inicios del siglo XX, esta es una historia espectacular que siempre la pongo además con diapositivas en mis clases. En el inicio del siglo XX, tres potencias de la época, el imperio alemán, el imperio italiano y el imperio inglés, a través de sus ciudadanos, de empresas privadas, le prestaron plata al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela no pagó, no pagó. Y entonces, ¿qué hicieron los ciudadanos, los súbditos de estos estados? Voltearon donde sus jefes de estado y le dijeron, no me quiere pagar el gobierno venezolano. ¿Qué hicieron? Bloquearon todos los puertos de Venezuela. Entren a Google, pongan bloqueo de los puertos venezolanos 1902 y verán que bloquearon todos los puertos de Venezuela, los estados en defensa de sus ciudadanos, de sus súbditos, por justamente una inversión extranjera que no había sido honrada por el país que había recibido la inversión. En consecuencia, esto terminó después de casi un año, ¿no es cierto?, con la intervención de los Estados Unidos, a efectos y obviamente el compromiso del gobierno de Venezuela o el Estado de Venezuela de honrar las deudas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, surge justamente el arbitraje de inversiones, ¿no es cierto? Y para seguir, para no, sé que el tiempo es corto, pero luego, y sigo en los años 60, ¿no es cierto?, empiezan a desarrollarse una serie de criterios a efectos convenciones internacionales, ley modelo, a efectos de que todos los países se incorporen a este mecanismo de solución de controversias denominado arbitraje. Lastimosamente en América Latina y en particular en el Perú, el arbitraje llega 30 años tarde. 30 años tarde. El arbitraje en el Perú había tenido muy mala fama, el laudo de la Breve Pariñas, en fin, no los voy a aburrir con esos temas, pero finalmente incluso hay un libro impresionante de más de 600 páginas que se llama Entreguismo, nada menos que por un ex decano del Colegio de Abogados de Lima, muy conocido, Gonzalo Ortiz de Ceballos, que cuestionó la incorporación de la cláusula arbitral en los contratos de empréstito que el Estado peruano solicitó en los años 70. El gobierno militar de Velasco Alvarado solicitó préstamos cuando se encuentra petróleo en la selva peruana, ¿no es cierto? Se encuentra petróleo, algo que era necesario en ese momento, estamos hablando de años 70. El Perú no tiene fondos, no tiene ingresos para construir el oleoducto norperuano y recurre a la banca internacional. Y bancos extranjeros le dicen, yo te presto plata con una condición, tu país tiene muy mala fama, expropias todo, ¿qué me garantiza que efectivamente yo te dé dinero y tú luego decidas no pagarme? ¿Qué garantía me das?
Entonces vamos a someter la controversia no al Poder Judicial de tu Estado, sino vamos a someter a un arbitraje internacional. Y en ese momento el Estado peruano firma los empréstitos, los contratos de préstamo con cláusula arbitral y eso genera que evidentemente era un tema político más que jurídico, pero finalmente también jurídico. Hubo una oposición que se atentaba contra la soberanía del Perú y fueron deportados muchos de los que se opusieron a este contrato. Y finalmente el arbitraje pasó desapercibido en el Perú hasta finalmente el año termina el gobierno militar y en el año, se acordarán ustedes, se convoca a una asamblea constituyente en el 78, 79, en donde por primera vez se incorpora en una constitución en el mundo el arbitraje. Y esto nace como consecuencia de un abogado que había sido embajador peruano en Londres, el doctor Andrés Aramuru Menchaca, que también fue decano del Colegio de Abogados de Lima, y don Andrés en la constituyente, él representando al PPC, en ese momento, con el concierto del Partido Aprista con los votos mayoritarios, incorporaron en la Constitución del 79 la cláusula arbitral, la que tenemos ahora, exactamente la que está consagrada en la Constitución del 93. Es la primera vez que aparece el arbitraje formalmente. Es verdad, ¿no es cierto?, que si les gusta la historia podrán remontarse al Código de Enjuiciamientos Civiles de 1851 y ahí también se habla del arbitraje, en fin, viene desde la época de la colonia, creo que no es necesario remontarnos tan lejos. Pero el arbitraje moderno en el Perú aparece tímidamente en la Constitución del 79, sin un uso práctico, luego se incorpora en el Código Civil de 1984, en el libro séptimo, Fuente de las Obligaciones, con dos contratos, el contrato de cláusula compromisoria y el contrato de compromiso arbitral, 1906 y siguientes del Código Civil, en el Código del 84, sin uso práctico real, además fue una mala redacción, finalmente eran dos contratos, nadie sabía si era un contrato preparatorio o no, era una copia de la ley arbitral española del año 53, finalmente no tiene una real aplicación en nuestro país. Pasan los años y llegamos finalmente a los 90. En los 90 es donde realmente empieza el arbitraje peruano a ser incorporado como práctica diaria. ¿Cómo así? Cuando el Perú vuelve a la democracia, pasan estos terribles años del terrorismo, pasan los años económicos tan graves que pasamos. En los años 90, el Perú requiere insertarse nuevamente a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional requería que el Estado peruano se modernice y evidentemente parte de la modernidad era buscar alternativas en la solución de controversias. Y la solución de controversias, sobre todo de la inversión extranjera, que no estaba dispuesta a someterse a los poderes judiciales en ninguno de los estados, porque es natural. Yo, inversionista mexicano, me da igual cualquier nacionalidad, brasilero, ¿no es cierto? Yo no quiero someterme al poder judicial del Estado con el cual tengo un conflicto, porque considero que la cancha no está pareja. Y entonces quiero simplemente un juez neutral, y eso es el arbitraje. Entonces, en los 90, el Perú se inserta no solo en la economía, sino se inserta en el sistema jurídico internacional. No solo hablo, evidentemente esta es una charla sobre arbitraje, ¿no es cierto? Pero se inserta en una serie de temas económicos, pero en todos ellos aparece el arbitraje, los tratados de libre comercio, la incorporación al sistema de solución de controversias a través del CIADI, el tema de Asia-Pacífico, la OMPI, en fin, el Perú se va incorporando a todos estos sistemas y va reconoce por supuesto la Convención de Nueva York, la ratifica la Convención de Nueva York del 58, ratifica la Convención de Panamá del 75, y en consecuencia en los 90 el Perú se inserta en la comunidad jurídica internacional aceptando estos mecanismos que ya venían siendo utilizados en el mundo hacía 35 años y finalmente el Perú, con apoyo de organismos internacionales, promueve una ley de arbitraje
primero la 25935, que duró muy poquito, no fue una buena ley, y finalmente la ley que yo considero que es el punto de partida del arbitraje moderno en el Perú, que es la 26572, que se dicta en el año 1996. Entonces, la 26572, que es una ley, a diferencia de la actual, ¿no es cierto? Es una ley dualista, porque tenía una sección sobre arbitraje nacional y otra sección sobre arbitraje internacional, básicamente por temas de factores de conexión, de ley aplicable, y tomando como referencia la ley modelo de UNCITRAL. A partir del 96 se da el impulso del arbitraje en el Perú, en la medida que los privados empiezan a voltear y a mirar este mecanismo de solución de controversias que ahora contarán los demás miembros del panel. Y el Estado peruano, esto es impresionante, el Estado peruano también quiere participar de estas bondades del arbitraje como mecanismo de solución de controversias y dice, yo quiero que el Estado en sus contratos también pacte arbitraje. Entonces, en el año 99 se da la 26850, que es la primera ley de contrataciones que incorpora la cláusula arbitral en materia de contratación con el Estado. Y estamos hablando de 30 años, nada más. De 1996, la primera ley de arbitraje importante, la 26572, que luego, evidentemente, que deroga, por supuesto, el Código Civil del 84, y luego la vigente, el decreto legislativo 1071, que ya se hace años después, en el 2008, en donde se mejora, ¿no es cierto?, la redacción, se mejoran los términos, se mejora, de acuerdo además a la realidad peruana, se dicta la ley vigente, que es una magnífica ley, que es una ley monista, ¿no? Y a partir de ese momento se consolida el arbitraje y se va incorporando el arbitraje en una serie de áreas que originariamente yo consideraba que no eran aplicables. Cuando uno lee, por ejemplo, la ley de arbitraje, arbitraje en materia sucesoria, entonces uno diría, esta no es, no me da el tiempo para comentarles todas las materias, pero arbitraje en materia sucesoria es discutible, sin duda, ¿no es cierto? Arbitraje en materia de salud, tenemos un sistema, un centro de arbitraje del Estado que depende de su salud, que es el SECONAR, que resuelve temas de salud, desde malpractice pasando por problemas que surgen por el SOAT. Entonces, arbitraje en materia de consumo. El INDECOPI debería promover más este mecanismo de solución que está incorporado en la legislación, arbitraje en materia de consumo. Un arbitraje que ha sido exitosísimo en el Perú y que lastimosamente la legislación lo ha ido denigrando, si cabe el término, es el arbitraje en materia de expropiación. Tenemos el aeropuerto Jorge Chávez hoy día funcionando en el Perú gracias a la ley de expropiación. Ese es un caso emblemático, es un caso que se estudia en todas partes del mundo. El Estado peruano expropia y los, los sujetos pasivos de la expropiación, no conformes con la cuantificación de, el monto que el Estado tenía que pagarle por la expropiación, se van al Poder Judicial. Y los procesos duraban 4, 5, 6, 8 años. Mientras tanto, no se podía llevar adelante la expropiación. Se sacó del campo de aplicación del Poder Judicial, se llevó a arbitraje, y esto es histórico. Todos los procesos de expropiación del aeropuerto Jorge Chávez terminaron en menos de un año. Los 200 procesos terminaron en menos de un año. El Estado pagó el justiprecio por los valores que habían establecido cada tribunal arbitral y se entregó el inmueble, se entregó al ganador de la concesión y finalmente pudo terminarse el aeropuerto. Para mala suerte de los peruanos, nos tocó, como todo el mundo, evidentemente no solo nosotros, la pandemia, y eso retrasó un par de años más la entrega del aeropuerto. Pero si no, estaríamos sin aeropuerto nuevo hasta el día de hoy. Entonces, vean la cantidad digamos, cómo ha crecido la arbitrabilidad, las materias arbitrables en nuestro país, en materia de consumo, en materia de expropiación, en materia de salud, en materia sin duda de comercio nacional e internacional, y por supuesto en el ámbito interno, creo yo, con esto termino, creo yo que el reto es ampliar la base del arbitraje. Hoy día el arbitraje funciona magníficamente bien, el arbitraje privado, hay que aclarar, funciona magníficamente bien en materia de mediana y gran empresa, pero no así en la pequeña y microempresa. Y los centros de arbitraje están haciendo esfuerzos para ampliar esa base
a través de los llamados arbitrajes acelerados, arbitrajes abreviados, que sea un árbitro único, que no sea tan costoso, pero creo que hay que hacer un esfuerzo enorme para ampliar la base arbitral en lo que respecta a ese segmento de nuestra población. Ese es un poco el panorama, a grosso modo, que quería comentarles en estos 15 minutos que me han otorgado, agradeciéndoles nuevamente. Muy agradecido, doctor Gonzalo García Calderón. A continuación, Rosario del Pilar Fernández Figueroa, conocida, discúlpame, como Charita, abogada en ejercicio activo de la profesión y árbitro integrante de tribunales arbitrales como miembro y como presidenta, y de arbitrajes unipersonales desde hace más de 10 años, con registros activos en las nóminas de árbitros de la Pontificia Universidad Católica y de la Cámara de Comercio, Vitra Perú, y de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Adelante, doctora. Creo que se funciona. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas noches con los académicos, los colegas. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar de algo que hoy en día creo que es más necesario que nunca, el tema ético, hoy en día, ¿no? Yo creo que si las cosas se hacen con ética, salen bien y son mucho más ventajosas, y muchas veces no se tiene mucha conciencia de que la actuación ética es evidentemente un plus para poder conseguir las cosas en mejor situación y hacerlas más estables y perdurables. Ese es el caso del arbitraje, ¿no? Y el arbitraje es una actividad más que tenemos en el país, ¿no? Es una actividad más del Estado, que también está comprometido en ello. Es una actividad más que realizamos los ciudadanos y por lo tanto, como casi todas las actividades humanas, están tocadas por la ética, ¿no? Los antiguos griegos hablaban de la ética como una forma de explicar la conducta humana, más que nada para evaluarla, ya sea para condenarla o para celebrar. Eso es la ética en realidad, ¿no? Tomar la muestra de la conducta en el campo que fuera, médico, jurídico, ingeniería, cualquier campo que se quiera, tomar la conducta y evaluarla para condenarla, justificarla o sancionarla, ¿no? Esto tiene que ver con un tema moral, porque a veces utilizamos los términos de manera indistinta sin darnos cuenta que en realidad hay definiciones propias, ¿no? Son en realidad la moral y la ética que tienen que estar presentes. Estoy hablando de esto en el arbitraje y parece un poco extraño, ¿no? Parezco, no sé, una caribeña en el polo, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que no estamos muy habituados a hablar de este tema. Y es importante entender por qué tenemos que hablar de ética en el arbitraje. La moral y la ética son dos niveles de reflexión y de lenguaje. La moral es un nivel como el de la vida cotidiana, que los hombres viven desde toda la vida. Y tenemos modelos, la moral cristiana, la moral calvinista, la moral musulmana, son códigos de conducta. Pero la ética reflexiona sobre esa moral y es más que nada una evaluación hecha con el método y el lenguaje propio de las tradiciones filosóficas. O sea, tenemos que ver qué cosa es exactamente la ética. Para eso tenemos que remontarnos nuevamente a los antiguos griegos y vamos a encontrar un tema muy interesante. Los griegos obviamente tienen un desarrollo desde Platón, Sócrates, etcétera, dirigido a saber qué cosa era la ética. Pero ¿por qué la buscaban? ¿Por qué querían esa definición? Era porque en realidad ellos al final buscaban encontrar una respuesta a dos preguntas importantes. ¿Qué es el bien y qué es la felicidad? Eso es lo que la filosofía plantea. ¿Qué es el bien y qué es la felicidad? Y entonces los antiguos griegos decían, para encontrar la respuesta a eso tenemos que usar la razón. De tal manera que lo que racionalmente está bien es entonces lo que es bueno y nos da felicidad. Y lo que racionalmente está mal no nos da felicidad ni está bien. A través de ese planteamiento, esa reflexión simple, ¿no? Que pasa por preguntas bien importantes, ¿no? Por ejemplo, más que preguntas, afirmaciones, decían los griegos, ¿no? Todo intelecto elige para sí mismo lo que es mejor para sí. Decía también, una elección es racional, sí y solo sí se elige lo mejor para la gente, ¿no?
Entonces, por ese camino va marcando la ruta hacia qué, hacia lo que todos conocemos como el bien común. Porque el bien común es lo que da la respuesta a qué es la felicidad y qué es el bien. Solo el bien común nos va a dar la felicidad, no el bien individual, sino el bien común, ¿no? Gonzalo en su presentación nos acaba de recordar la necesidad de extender, ampliar, ¿no? El radio de acción del arbitraje. ¿Por qué? Porque eso es la búsqueda del bien común. No puede seguir siendo una justicia solamente elitista sin pensar en que las bondades de esta justicia pronta, eficiente, segura, confiable, ¿no? No puedan llegar a a las mayorías más necesitadas. Entonces, eso va en la línea de una conducta ética, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver finalmente el Estado con la ética? Porque toda la filosofía a través de los siglos se ha puesto de manifiesto en la organización de los estados. Todo. La búsqueda del bien común, las disposiciones constitucionales, los derechos humanos fundamentales, todo responde a esos principios de los postulados griegos antiguos, ¿no? En consecuencia, la organización misma del Estado, nosotros veamos, ¿no? Nuestro Estado, por ejemplo, la Constitución, tiene un título respectivo a la estructura del Estado. Analicemos cómo atraviesa esa estructura del Estado. Empieza por hablar del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y en el poder judicial justo decantamos nosotros ahí. Tenemos el 138 y el 139, que son, como nos ha explicado Gonzalo históricamente, ¿no es cierto?, el punto donde el arbitraje pasa a ser una preocupación del constituyente. O sea, nace con la Carta Magna del 79 y luego con la Constitución actual se mantiene, ¿no? Eso no es casual, porque el legislador, el constituyente de entonces era absolutamente consciente de las carencias de un Estado como el nuestro, que había atravesado todas las vicisitudes históricas que Gonzalo nos ha explicado, económicas, de seguridad, de terrorismo y demás, que han finalmente decantado ¿en qué? En un poder judicial que no brinda confiabilidad, que es sumamente lento y que no da seguridad. Todos sabemos, los que litigamos más que ninguno, que la carga pasiva del Poder Judicial año por año se arrastra en 2 millones de expedientes. Entonces, ese solo dato nos hace a todos los que queremos el arbitraje, defendemos el arbitraje, protegemos el arbitraje, buscar medidas para impulsar mucho más la amplitud de esa forma de resolver las controversias de las personas, ¿no? Esa es la línea en la cual se dio el decreto legislativo 1071, que nos ha recordado también Gonzalo en su presentación. Yo quiero recordarles que esa norma, yo recuerdo con mucho aprecio con mucho cariño que esa norma se hizo en mi gestión como ministra de Justicia. Y por supuesto fue el concurso de muchísima gente que nos ayudó muchísimo en la elaboración de la norma, Gonzalo, Alfredo Bular, muchas personas que tuvieron un concurso, Osvaldo, todo el mundo tuvo a bien porque, bueno, yo trataba de ser convocadora en ese tema, ¿no? Pero es importante que veamos cuál era el entorno histórico político de la edacción de esa norma. No era cualquiera. Esa norma es parte de los 99 decretos legislativos que se aprobaron bajo legislación delegada, o sea, aquella que el Ejecutivo le pide al Legislativo que le dé. ¿Para qué? Para plantear su plan y programa de ejecución de gobierno. Y además, ¿en qué contexto? En el contexto de la negociación del TLC con Estados Unidos. ¿Correcto? Que como también nos ha recordado Gonzalo, evidentemente no iba a haber un TLC si no había arbitrajes, porque no iban a confiar los inversionistas en una solución judicial. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que el decreto legislativo 1071, que norma la ley de arbitraje, es una política de Estado.
sin lugar a dudas. Históricamente ha respondido a esa situación, que no es una coyuntura, es la respuesta a una estructura, porque responde a la estructura que tiene la Constitución del 93. Yo sé que políticamente la raíz, la raigambre de la Constitución del 79 es distinta a la del 93, y cómo no va a ser distinta, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense qué vínculo en ese momento. O sea, las dos pensaron en el mismo mecanismo a ese nivel constitucional. O sea, tiene una importancia trascendental. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el arbitraje? Tiene que ver muchísimo, porque como el arbitraje se consagra como una vía jurisdiccional a nivel constitucional, paralela, alternativa a la del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene un marco normativo que regula toda la actividad de los jueces, empezando por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas que tienen que aplicar los jueces. Y por supuesto, los jueces tienen sus reglas de conducta, ¿no? Que no las cumplan es otra cosa, o que las cumplan a medias también, o que algunos la cumplan y otros no, también. Pero en el arbitraje eso es indispensable, porque nosotros tenemos un control sobre nosotros mismos. Nosotros no dependemos de una autoridad de control. Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque las estructuras modernas de organizaciones del Estado, todas ellas tienden al autocontrol, como la medida más eficiente, más efectiva, ¿no? En consecuencia, ¿cómo debe obrarse? Con los códigos de ética, pero que sean efectivamente exigibles y que se cumplan. Y eso tiene mucho que ver con el cuidado que tenemos que tener en quienes son filtrados como árbitros, no solamente en sus calidades profesionales, sino en sus cualidades personales y en las garantías que le puedan brindar a la ciudadanía de que va a ser una forma alternativa de justicia absolutamente confiable. Entonces, fortalecer los códigos de ética es fundamental. ¿Existen? Sí existen. Sabemos que hay un paquete de códigos de ética para la actividad privada que generalmente están aprobados por los centros de arbitraje, ¿no? Y tenemos también un código de ética aprobado por el OS para todo lo que se refiere a contratación pública. Pero si uno los lee, es lo mismo, ¿eh? O sea, en la comparación salen 4 o 5 reglas, todas iguales, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de esa ética es, por ejemplo, o uno de los derivados, perdón, fundamentales de esa ética es el deber de revelación. A partir de allí se construye todo lo demás. El árbitro, como dice la norma, tiene el deber de revelar todas las circunstancias que den lugar a dudas sobre su independencia e imparcialidad. Dice todas, no dice algunas. Y en la duda hay que revelar. Obviamente hay que cuidar el arbitraje y evitar que la recusación sea utilizada como un elemento malévolo para apartar a un árbitro digno y correcto y evitar que las recusaciones sean fuentes de agresión y muchas veces de afectación a la honra de los árbitros, ¿no? Pero es un mecanismo que hay que protegerlo, porque es la manera de darle a las partes el poder que corresponde en el arbitraje. Todos sabemos que siempre se dice en el arbitraje las partes son dueñas del proceso, efectivamente. Por lo tanto, hay que darles la información para que ellas decidan si es que aquello revelado es suficiente, es poco, me da lugar a recusar, no me da lugar a recusar, es una situación baladí, ¿no? Que no tiene trascendencia, o sí lo es. Entonces, lo que he tratado de exponer ahora ha sido un trazado largo que quiere destacar el hecho de que las exigencias éticas en el arbitraje no son casuales, sino que responden a toda una ruta que comprende todo el diseño de la estructura del Estado, porque siendo una forma de administrar justicia, no puede hacerse sino con la ética bien cumplida. Y concluyo señalando que en lo que se refiere a esta necesidad de expandir el arbitraje, que a mí me parece fundamental, contra la opinión de quienes nos apoyaron en el momento de hacer el decreto legislativo 1071, ¿no? Pero que al final
fueron muy gratos y entendieron mi posición, es que se instaló el famoso arbitraje popular. ¿Por qué? Mucha gente me dijo en ese momento, esa es una medida populista. No confunda medida populista con medida política. Y la medida política es sana por definición, porque con política se administra un país, se administra un Estado. En consecuencia, la medida política tenía el propósito de que el arbitraje atrayese a la mayor cantidad de gente con menos recursos para que resolvieran sus controversias más rápidamente y de manera más económica, ¿no? Con costos arbitrales pequeños, con honorarios, darle la posibilidad a más abogados de tener más posibilidades de ayudar con honorarios, etcétera. Entonces, esa es una parte que lamento mucho que el Ministerio de Justicia no le emitió el punche necesario, ¿no? Porque eso necesita, como todo en la vida, necesita marketing, así es, ¿no? O sea, le faltó marketing al tema, ¿no? Para que la gente, yo he preguntado a muchas personas, abogados, que me dicen que no sabían que existía, ¿no? Entonces, y tiene su local, inaugurado por mí, todo bonito, yo le puse Arbitra Perú, ¿no? Entonces, no hay, digamos, esa parte es la que nosotros, que nos dedicamos mucho al arbitraje privado, tenemos que ver la manera de apoyar por el bien común. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la doctora Rosario Fernández Figueroa. Muy interesante su posición, como la de, complementando la de Gonzalo. A continuación, el doctor Hernando Montoya Alberti, abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, Universidad Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica. Es actualmente presidente del Instituto Peruano de Derecho Mercantil, presidente de la Sala de Protección al Consumidor del INDECOPI y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante, doctor Montoya. Buenas noches, gracias, señor presidente. Amigos todos, yo me voy a dedicar a hablar del arbitraje societario, o sea, un aspecto del arbitraje. Recuerdo que en el año 94 se creó una comisión para redactar la Ley General de Sociedades. Dentro de toda esta corriente que hemos escuchado de Gonzalo y de Charo, y la consigna era hacer una ley de sociedades asequible a la inversión. Si ustedes se han dado cuenta, hay varios artículos que rompen esquemas anteriores a efecto de poder decir al inversor, y mira, ve, tienes un instrumento, que hay libertad de ampliación de contratación dentro de su contexto y puede hacer las inversiones. Eso fue lo que estábamos viendo en la ley de sociedades. Lógicamente, dentro de todo ese contexto se incluyó los artículos relativos al arbitraje societario, la cláusula estatutaria societaria, artículo 48 de la ley, ¿correcto? Entonces, yo lo que quiero es un poco hacer una pequeña reflexión de este tema. He apuntado muchas cosas que voy a tener que suprimirlas porque creo que el tiempo no nos va a dar, pero sí recordar, como dijeron ustedes, el artículo 179 de la Constitución nos hace relación al arbitraje. Y dice, oye, esta es una jurisdicción y no puede haber otra jurisdicción con excepción de la militar y de arbitraje. Con lo cual, tenemos un sello de respaldo con este artículo 139 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 62 de la misma Constitución me dice, los conflictos derivados de las relaciones contractuales se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. Otra vez tenemos un respaldo a lo que es este sistema. Por otro lado, el decreto legislativo 1071 respecto al arbitraje, es decir, la ley general, me dice que las controversias concluyen mediante la expedición de un lado arbitral que resuelve el conflicto y que tiene efecto de cosa juzgada. Y por último, tenemos el arbitraje que recae en la parte societaria y nos cae el artículo 48 de la ley societaria. Hay una decantación de respecto a este arbitraje, a esta modalidad se puede decir, y se pone en el artículo 48 que los socios o accionistas pueden en el pacto o en el estatuto adoptar un convenio arbitral para resolver las controversias que pudieran surgirse entre sus socios, sus accionistas, sus directivos, sus administradores y representantes. Esto
nos da una primera reflexión, es decir, mire usted lo que está diciendo que en el pacto social o en el estatuto. Y entonces ahí viene lo que se hizo una reforma en la ley de sociedades. La ley de sociedades del año 98, la que entra en vigente en 98, establece, señores, toda sociedad debe tener pacto social, no se habla de contrato, se habla de pacto social y debe tener el estatuto. Yo me acuerdo que antes constituíamos sociedades, sociedad comercial de responsabilidad limitada, y simplemente redactábamos la sociedad y no teníamos un estatuto, era el contrato de sociedad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace esta ley dice, no, no, un momentito, tú tienes que tener el pacto social, que es el acuerdo de los socios para la constitución, y aún más, hay cláusulas que tú puedes imponer dentro del pacto social que son de obligatorio cumplimiento. O sea, yo quiero que mi hermano sea el gerente general de esta sociedad. Si es condición de pacto social, esto es válido. Entonces, se dan una serie de mecanismos de esta naturaleza, pero la ley te dice, oye, en el pacto o en el estatuto. Entonces, ¿cuál es la diferencia si es que lo haces en el pacto? En el pacto se supone que es la relación unánime de los que participan en la creación de la sociedad. Participación unánime. Y si lo pones en el pacto, ok, si lo pones en el estatuto, tiene que estar puesto en el estatuto, y si tú quieres modificarlo, entras a la modificación del estatuto con las quórums y mayorías establecidas por la ley, donde no se establece la unanimidad. Entonces, el primer punto es, la ley dice, puede ser en el pacto o en el estatuto, y entonces tienes que hacer diferenciar si va por pacto, el pacto social del convenio arbitral, o va por estatuto. El, el convenio alcanza a todas las personas jurídicas. Claro, ¿por qué? Porque en la sexta disposición de la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071 te dice, adelantándose a esto, te dice, pueden adoptarse un convenio arbitral en el estatuto de una persona jurídica. No me habla de pacto social, me habla del estatuto de la persona. Entonces, aquí lo que tengo que ver es la diferencia, si está dentro del arbitraje societario netamente, y decir, si voy por el artículo 48, tiene que estar o en el pacto social o en el estatuto. Si me voy por el arbitraje, me dice, no, no, basta que sea persona jurídica. Entonces, tengo ahí que tener una diferenciación que poder hacerla en su momento. El conflicto societario se va a dar pues en interés personal y interés general de los socios, o lo que pueda suceder entre ellos. Y por otro lado también, en cuanto a su formalidad, el artículo 54 de la ley me dice qué debe contener el pacto social. Y no me habla del convenio arbitral. Me dice, ¿qué debe contener el pacto social? Me da las pautas, objeto social, persona, capital. Y me dice el 55, ¿qué debe contener el estatuto? Y en ese caso me dice, oye, tiene que contener lo que dice la ley, que es denominación, objeto social, capital social, etcétera. Y dice, y los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para con la sociedad. Con lo cual me está diciendo, oye, en el estatuto tú puedes, no estás obligado, puedes introducir convenios. Entonces la pregunta es, ¿pero qué tipo de convenio? Estatutario. Porque si es estatutario, es el que va a regular para todos los socios. ¿Hay otro tipo de convenio? Sí, un convenio arbitral que no sea estatutario, que lo firmen un grupo de socios y no todos. Y eso va a regir para el grupo de socios. Entonces hay que distinguir en todo caso de qué convenio arbitral estamos hablando. El estatutario es el que está en el estatuto y rige las reglas y la vida de la sociedad. Y el convenio arbitral de los socios que lo suscriben, y no lo suscribe la sociedad, sino los socios, ese es un convenio que rige para los socios entre ellos mismos. Lo que sí, a diferencia de la ley anterior, y creo que Rosselló, hay un artículo muy interesante que habla de los convenios societarios, y hacía la diferencia, hacemos la diferencia con la norma actual, era que antes también tú podías celebrar convenios entre los socios. Pero lo que pasa es que la sociedad decía, no tengo por qué cumplirlos porque no está dentro de mi ámbito de aplicación. Que cumplan ustedes entre ustedes nomás. La ley actual te dice, no, ese convenio que dice que cumplan ustedes entre ustedes nomás, yo lo avalo en el sentido de que yo sí voy a hacer que se cumpla. Entonces tú puedes tener el convenio con ciertas pautas, lo llevas a la sociedad y la sociedad está obligada a implementar para ustedes esas decisiones, ¿no? Esa es un poco la parte de los convenios y los acuerdos que hay. Los acuerdos independientes o los convenios societarios que no son estatutarios, en realidad tienen una base, y es el artículo 8 de la ley.
El artículo 8 de la ley te dice, adicionalmente, el estatuto puede contener los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para con la sociedad. Estos convenios que se celebren, modifiquen o terminen luego de haberse otorgado la escritura pública en que conste el estatuto, se inscriben en el registro sin necesidad de modificar el estatuto. Eso te marca la distinción entre lo que es un convenio arbitral netamente de lo que es un convenio arbitral estatutario. Porque en el estatutario tienes que modificar esto si quieres introducirlo. Hay un tema que es importante y yo tengo ciertos conflictos, pero es importante. El tema es que la ley señaló en un momento dado, la sexta disposición de la ley de arbitraje, de que no se modificaba la ley de sociedades en el sentido de que no se aplicaba el arbitraje societario a las demandas que pudieras tener para las citaciones a convocatoria de accionistas. Porque al final de cuentas se dieron cuenta, mira, vas a pedir una convocatoria, eso es muy largo, te va a demorar. Un convenio arbitral, por más que sea corto, pero en realidad puede ser que sea complicado. ¿No? Entonces, no, sigue judicialmente la petición para la convocatoria de Junta Federal. Entonces la ley te dice, esos convenios sobre ese aspecto no valen. Entonces viene una reflexión que para mí es conflictiva. La reflexión es, bueno, quiere decir entonces que yo puedo ir al Poder Judicial a solicitar la convocatoria. Sí, pero ¿puedo ir al notario? Sí, también puedo hacerla vía notarial. Y la puedo hacer vía notarial. Y entonces tengo esas 2 vías. No tengo la vía del convenio arbitral. ¿Correcto? Entonces, esto me genera a mí una cierta inquietud respecto a que existe pues una vía notarial, procedimiento notarial, y una vía judicial. No la arbitral. ¿Correcto? Ahora bien, ¿quién ve las impugnaciones de acuerdo? Y el tema de fondo es que las impugnaciones se analizan en la ley de sociedades, en la ley sustantiva, se puede decir, lo que es cuando yo puedo impugnar un acuerdo. Rígete por tu ley de sociedades, ahí voy a decir. Sí, ¿y cuándo puedo pedir una nulidad del acuerdo? Rígete por tu ley de sociedades, ahí lo voy a decir. Y entonces el tema es un poco, si voy a un arbitraje, ¿qué voy a pedir? ¿Nulidad del acuerdo o impugnación? Porque si voy a pedir impugnación, la impugnación está reservada para los socios. Y dentro del procedimiento solamente puede impugnar aquel que es socio. Y la ley sanciona drásticamente. Dice, si tú me vas a hacer una impugnación de acuerdo etario y eres socio y el día de mañana vendes parte de tu acción, ese proceso concluye. Lo cual, por los procesalistas, es una realidad. Pero en realidad es una cosa práctica. ¿Por qué? Porque se puso ese tipo de normas. Yo me acuerdo mucho de Enrique Elías Larosa, ese tipo de normas por decir, no, tú no puedes dejar que la sociedad sea bombardeada y navegue en un mar completamente movido. Tienes que darle calma. No puedes permitir que te estén bombardeando a la sociedad. Por eso es que también se instituyó en la ley de sociedades lo que era la caducidad y no la prescripción. ¿No? O sea, te corto el derecho si no lo haces dentro de cierto tiempo. Eso del cierto tiempo me lleva a una reflexión. Si yo tengo que impugnar en un proceso arbitral o arbitralmente, ¿qué reglas voy a aplicar en la impugnación? Yo te digo, las reglas que tienes que aplicar en la impugnación son las reglas de la ley de sociedades, que te dicen dentro de tal plazo, 2 meses, 3 meses o 30 días escrito el acuerdo, si vas a impugnar y vas a vender tu acción, mira, ve, la acción va a concluir. Entonces, eso es lo que tendría que aplicar aún dentro del proceso arbitral. Sin embargo, si me voy por la acción de nulidad, netamente, la de nulidad, cualquiera que tenga interés, yo interpreto, cualquiera que tenga interés es también un socio que tiene interés, pero que no quiere impugnar, no quiere hacer valer su condición de accionista, sino dice, yo tengo interés porque soy, para esos efectos dice la ley, cualquiera que tenga interés, yo tengo interés. Yo no voy por la impugnación, voy por la nulidad. ¿Y cuál es la diferencia en la ley? En la ley la diferencia estaba que en la impugnación, tú impugnabas por ser socio y tenías meses de plazos de caducidad, 2 meses, 3 meses, etc. En cambio, si ibas por el artículo 150, la acción de nulidad, tenías 1 año.
¿correcto? Entonces, hay una distinción de la forma como tú puedes plantear eso dentro del régimen societario. En realidad, esas son un poco las reflexiones que tenía, y hay una que me parece muy interesante, que es el convenio arbitral y los grupos societarios. Aquel que interviene o es la casa matriz a la que puede jalar al amparo del artículo 14. Entonces, ese es un tema que también se ha incorporado válidamente, o sea, es un punto completamente válido, ¿no? O sea, tratar de decir, oye, también puede interpretarse de que si has tenido buena fe, has participado, te jalo a ti como casa matriz para este convenio arbitral. Bueno, esas eran un poco las ideas que yo quería más o menos transmitirles a ustedes y les agradezco por su paciencia. Gracias. Muy interesante tu exposición, Hernando. 28 meses hemos estado juntos en la Comisión de la Ley de Sociedades, discutiendo, entre otros temas, ese. Bueno, a continuación, Enrique Barsi Rospigliosi, doctor en Derecho, profesor principal e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es árbitro de primer nivel y además es responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Adelante, doctor Barsi. Muchas gracias, señor presidente, profesor, doctora Rosario, Gonzalo, Fernando, señores académicos, amigos. Me ha tocado un tema bastante complicado, no diría difícil, y lo he procesado aquí en algunas hojas. Primero debo comenzar por el final, citando las fuentes. Porque este tema del arbitraje en materia de familia no es un tema teóricamente nuevo, sino que es ya un tema antiguo. Aguilar Llanos ha escrito sobre el tema, Mario tiene dos muy buenas publicaciones sobre el arbitraje en materia de familia, tenemos a la profesora Jun y a nuestro antiguo asistente Marco Torres, que ha escrito también sobre la materia. Yo voy a explicarles algo que siempre he tenido una duda acerca de los límites y de las aperturas, así como los desafíos que hoy nos lleva a lo que es la justicia en transformación, que es lo que se necesita en materia de derecho de familia. Imaginémonos que una pareja se divorcia, yo creo que a nadie le queda la menor duda que sus cuestiones patrimoniales las puede perfectamente llevar un arbitraje porque ahí no hay mayor problema. El tema se presenta cuando se trata de discutir el tema de la tenencia, el régimen de visitas, esto de los hijos, ¿no? Ahí el tema ya no es tan claro. Entonces, esa diferencia es el punto de partida que vamos a tocar en esta charla. Yo no les voy a proponer una respuesta de sí o no, sino yo lo que les propongo es una escalera, ¿no? Así tipo la escalera de Pontes de Miranda cuando trata de explicar lo que es la teoría de la invalidez y la ineficacia del acto jurídico, ¿no? Le propongo pensar en una escalera en la que el primer escalón es el estado civil de la persona. La filiación, la patria potestad no son indisponibles, ¿no? Y de ahí el arbitraje no tiene ningún tipo de espacio. En el escalón más alto están los efectos patrimoniales del vínculo familiar, los gananciales, el tema de daños, tanto en el matrimonio como en la unión estable, y ahí sin duda que es perfectamente aplicable el arbitraje. Pero sin embargo hay una zona intermedia, ¿no? Una zona gris, que es el tema de los alimentos. ¿Y por qué no el tema de la tenencia y por qué no el tema del régimen de visitas, que pueden ser perfectamente materia de arbitrabilidad? El tema es que hay un menor de por medio y al ser un ser sensible, ¿no? a ser digno de una protección especial por parte del Estado, ¿no? Es que nunca se ha tratado esta materia como una materia arbitrable. Entonces, esa es mi tesis. El arbitraje sí es viable, pero no como de golpe ni para todo, sino que es viable por escalones. El punto de partida yo creo que es abandonar los absolutos. Hoy nada es absoluto, ¿no? El primer error conceptual que debemos superar es la idea de que el derecho de familia es en bloque total indisponible.
Aunque esa afirmación contiene una parte de verdad, resulta la verdad insuficiente. La familia no constituye una realidad homogénea, y eso lo sabemos hoy en día. Por el contrario, en su interior coexisten dimensiones profundamente distintas. Por un lado, tenemos las relaciones en materia estrecha con la persona, como es la filiación, la patria potestad, el estado civil. Se trata de ámbitos impregnados de orden público por la presencia del Estado. Entonces, en este caso, sin duda alguna, hay una tremenda restricción o no hay un espacio para el arbitraje. El criterio técnico que permite sostener esta distinción es, como siempre hemos escuchado, la libre disponibilidad. ¿Qué derechos tenemos capacidad para nosotros disponer? Y en materia arbitral, no basta que la controversia surja en un ámbito familiar, sino que es necesario que descanse o que caiga sobre derechos que sí puedan ser materia de disposición. Y esa precisión es la decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque desplaza las cosas o desplaza aquellas situaciones en las cuales está el interés meramente individual, que son los temas económicos, de aquellos intereses que son netamente sociales, en los cuales está de por medio el interés superior del menor o el interés superior de una persona con discapacidad, en la cual se necesita la presencia del Estado. Junto con estas materias claramente vinculadas con lo que es el estatuto personal y por ello ajenas en alguna manera al arbitraje, existen otras que aún teniendo de por sí a la relación familiar, se presentan con un contenido predominantemente patrimonial. Es el caso, por ejemplo, de la liquidación de las sociedades gananciales, ¿no? Tanto en el matrimonio como la unión estable, las consecuencias económicas de la separación y del divorcio, el famoso tema de la indemnización por la separación de hecho, el tema novísimo del desequilibrio patrimonial, o por qué también no hablar en materia de derechos reales cuando estos están vinculados con temas familiares como es el derecho viudal o el derecho de usufructo a la habitación que tiene la viuda. En estos supuestos, el conflicto deja de centrarse en la definición del vínculo o del Estado y se desplaza básicamente a lo que es la reorganización de intereses patrimoniales. Es precisamente ese desplazamiento de lo personal a lo patrimonial donde surge la posibilidad no automática, ¿no?, pero sí jurídicamente viable de acudir al arbitraje. Ese es el núcleo del debate. No se arbitra la familia como institución, sino determinadas controversias derivadas de ella que por su naturaleza admiten la disposición de las partes. La garantía obviamente es fundamental y es básica, ¿no? Y eso está ya debidamente corroborado por la legislación en materia arbitral que tenemos, por las normas éticas que tiene cada uno de los centros. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿puede un árbitro resolver cualquier tipo de cuestión en materia de familia? Y aquí es que ha redundado esta pregunta y también la respuesta, ¿no? Desde una mirada estricta, podría argumentarse que sí. Siempre que se respeten los principios rectores del derecho de familia. Y como sabemos, cada área del derecho civil tiene su propia principiología. Es distinto los principios de derechos reales, es distinto los principios de derechos de obligaciones, es distinto los principios que emanan del derecho de familia. Entonces, pero desde esa perspectiva, más cauta, se insiste que estos temas deben permanecer, se ha dicho, siempre bajo el directo control del Estado. Pero sin embargo, conviene ser más precisos, ¿no?, en un punto técnico que suele muchas veces pasarse por alto. El convenio arbitral lo celebran los padres, no el niño. Y sabemos que el niño y el adolescente siempre está muy presente en los conflictos familiares, porque el juez en algunos casos lo escucha y en los otros toma en cuenta su opinión. Entonces, ese tema termina siendo difícil. Entonces, el árbitro en este caso
deriva su competencia del consentimiento de las partes y el menor no es parte de ese convenio, aunque su interés sea el más digno de tutela. Esto no cierra la puerta al arbitraje en alimentos, la tenencia o régimen de visitas, pero sí exige, creo, un diseño distinto. Un laudo que, tratándose de menores, acá van a discrepar, de hecho, conmigo, pero bueno, de eso está hecho el derecho de discrepancias, quede sujeto a una homologación judicial. Entonces, finalmente, ¿para qué tenemos el laudo? ¿No? Pero bueno, al menos es una salida que tenemos para que pueda fluir en alguna manera este tipo de soluciones en la vía arbitral. En el sistema peruano, esta supervisión estatal no es una novedad en los procesos judiciales de familia que involucran a menores, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que en los procesos de familia siempre está presente el Estado a través del fiscal o a través del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo operaría esto en el arbitraje? Si trasladamos estas controversias al arbitraje, la pregunta es, no es que si vamos a prescindir de esa garantía y entonces, ¿cómo reemplazamos? ¿Cómo trasladamos al arbitraje al fiscal? ¿Cómo garantizar esa presencia del Estado en esa situación? La verdad de las cosas no tengo una respuesta cerrada sobre este punto, no. Pero sí la convicción de que no podemos hablar de un arbitraje familiar con menores de por medio sin resolver este engranaje institucional, ¿no? Este debate no tiene una respuesta única. Lo que sí podemos afirmar es que cualquier apertura al arbitraje en esta materia se exige condiciones estrictas: especialidad del árbitro, control de legalidad, primacía del interés del menor. A mi juicio, allí donde interviene de manera directa el interés superior del menor, la prudencia jurídica exige un estándar más alto de cautela. No porque el árbitro tenga alguna limitación para resolver con sensibilidad, que de hecho la debe tener, con rigor y cuestionamiento, sino porque el conflicto deja de pertenecer exclusivamente a las partes, ¿no? Y se proyecta en el interés social al estar de por medio el menor. Este debate, nuevamente, no tiene una respuesta única y es cuestión de ir dándole vueltas. Ventajas reales del arbitraje familiar. El arbitraje ofrece, no tenemos la menor duda, ventajas reales, especialmente en conflictos patrimoniales, permite resolver controversias en plazos breves, favorece la especialización técnica, reduce la exposición pública de situaciones personales, ¿no? Garantizando la confidencialidad y puede contribuir a disminuir la intensidad del conflicto, ¿no? Estas ventajas no son teóricas, ¿no? Responden a necesidades concretas de quienes enfrentan conflictos familiares complejos. En ciertos supuestos, además, el arbitraje puede ofrecer una ventaja menos visible, ¿no? Porque el Poder Judicial siempre te expone, ¿no? Pero la situación está en cómo plantear que esta conflictuabilidad familiar tenga un correcto engranaje en el arbitraje. Yo creo que básicamente debemos comenzar a trabajar con profesionales expertos en la materia familiar y convocarlos para poder generar un diseño en el arbitraje familiar. Límites estructurales y riesgos. No obstante, una visión seria del arbitraje familiar exige reconocer ciertos límites. El primero, es evidente que no todo es arbitrable. Los derechos indisponibles, como lo hemos dicho, es un muro infranqueable. El segundo, más sutil, pero igualmente importante, es el riesgo de trasladar al arbitraje desigualdades estructurales entre las partes, que siempre la hay, una parte más débil y otra parte más fuerte, en la cual no solo es el aspecto económico, sino también es el aspecto espiritual, el aspecto anímico, ¿no? Entonces, estas asimetrías, que muchas veces son profundas, deben de ser correctamente manejadas en el arbitraje. El tercer límite institucional es la falta de un desarrollo normativo y jurisprudencial suficientemente claro, que genera una incertidumbre. En materia de familia tenemos las más grandes posiciones encontradas en los juzgados, en las salas superiores y, por qué no decir, en la sala de familia, y eso lo hemos acreditado con los plenos
que casi todos los plenos tienen contenido familiar, no solo el tercero y el octavo pleno casatorio, ¿no? A todo esto se añade un problema práctico que no debe subestimarse, que es la eficacia real de un laudo arbitral, ¿no?, en materia de familia. No basta con afirmar que una controversia puede ser arbitrable, también es necesario preguntarse si el sistema judicial está dispuesto a ejecutar con naturalidad esa decisión cuando llegue su momento. Eso es lo que sufrimos muchas veces los árbitros, ¿no? Que laudamos y después cómo se ejecuta el laudo, llevemos esto al tema familiar. Entonces, si subsisten resistencias institucionales o dudas en torno a la ejecución de los laudos familiares, el arbitraje corre el riesgo de convertirse en una solución teóricamente atractiva, pero tremendamente frágil, ¿no? Y una injusticia que promete precisamente fortalecer es lo que debe buscar. Esa fragilidad se agrava cuando el conflicto cruza fronteras. Hoy en día tenemos tremendos temas de conflictos familiares que son internacionales o que están de por medio de estados, ¿no es cierto? Y ahí los vemos con la crisis de las restituciones de menores. Entonces, esta fragilidad se agrava cuando el conflicto cruza fronteras y buena parte del prestigio arbitral comercial descansa en la facilidad de ejecutar los laudos extranjeros, y eso lo vemos con el convenio o la convención de New York, ¿no? Ese terreno es mucho más incierto en materia de familia. Varios estados formularon la reserva a la comercialidad para al adherirse. Imagínense qué cosa puede suceder con familia. Como reflexión final, permítanme cerrar con una convicción personal. El arbitraje en materia de familia no es una amenaza para el sistema jurídico, pero tampoco es una fórmula que debamos aceptar sin reservas. Es más bien una prueba de madurez para nuestro derecho, nos obliga a distinguir con más inteligencia entre lo que debe permanecer bajo la tutela del Estado y lo que puede confiarse con garantías a mecanismos mucho más flexibles, y eso lo vemos exitosamente con cómo se vienen manejando los temas de conciliación en materia de familia. ¿Por qué no entonces la vía arbitral, que es mucho más institucional y mucho más profesional? Por eso no les dejo una sola reflexión, sino una propuesta concreta. Mientras no tengamos un desarrollo normativo específico, todo laudo que involucre el interés de un menor debiera quedar sujeto a una homologación judicial, y toda controversia puramente patrimonial debería poder atribuirse sin más trámite que el que ya se exige para cualquier arbitraje comercial. Esa es la escalera con la que este debate deja esta discusión en un todo o un nada. Finalmente, el arbitraje en materia de familia no es un imposible, pero tampoco es irrestricto. Su legitimidad dependerá siempre del grado de disponibilidad del derecho que esté de por medio, del derecho que esté en conflicto y de la modernización que no se haga a costa de quienes más protección no necesitan, como son los menores y los débiles jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barsi. En realidad, las 4 intervenciones han sido magníficas, creo yo. Son temas que, en lugar de contradecirse, se complementan muchísimo. A los aquí presentes, por favor, si desean hacer alguna pregunta, no sé, Javier, doctor Becerra, Giovanni Priori, están a su disposición. Mario, por favor, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, a alguno de los 4 expositores, encantado. Pero, claro. Giovanni. Que es, uno puede resolver un conflicto en función de las circunstancias que se presentan en un determinado momento, pero la vida en familia continúa, con lo cual el conflicto tiene que adecuarse incluso. Los procesos de familia tienen reglas especiales para esas situaciones de modificación. Entonces, en ese planteamiento interesante que haces, ¿cómo imaginas ese control ante un cambio de las circunstancias? Porque el arbitraje está pensado para que la competencia de los árbitros concluya prácticamente con la emisión del laudo. Entonces, quería ver si...
tema bien, bien interesante. La gran experiencia que tiene, en materia de familia, salvo temas patrimoniales, todo es revisable, ¿no? Los alimentos son revisables, el régimen de visita es revisable, la tenencia es revisable, la patria potestad es revisable, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia no es un instituto estanco, sino que es un instituto vivo, ¿no? Y ahí viene gran parte del tema, ¿no? Que justamente ese tipo de instituciones del derecho de familia muchas veces tienen o no son materia de discusión. En todo caso, lo que viene sucediendo, por ejemplo, en los temas de conciliación, es ver cada cierto tiempo cómo revisar un laudo, ¿no? O sea, no pensar en un laudo que tenga pues un tiempo sine die, sino un tiempo suficiente como para poder satisfacer el interés, en este caso. Pero eso es uno de los grandes dilemas que hay. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Mario Castillo. Javier. Gracias. Primero, felicitarlos a los 4 expositores por lo que nos han brindado, muy interesante y muy elaborado. Yo quería un tema muy puntual, quizás, a Rosario Fernández, claro. Hay una preocupación muy grande ahora por la proliferación de centros de arbitraje, ¿no? Y con esta proliferación, precisamente la lesión de este valor de la ética. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo, cómo podemos proteger al arbitraje, protegiéndonos de los centros de arbitraje que comienzan a abundar y comienzan a no dar garantía? Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias por la pregunta, Javier. En realidad es un tema actual, ¿ah? Ahorita. Y yo confieso que hemos estado en los centros de arbitraje dando unas batallas muy complicadas por un deseo no explicado y más bien oscuro, no lo sé, de una parte del Ejecutivo de querer cambiar las condiciones para ejercer la labor de los centros de arbitraje, ¿no? Ya para nadie es un secreto que en las redes aparecieron estas propuestas para cambiar, modificar el decreto supremo que regula la ley de contrataciones a efectos de, increíblemente, si usted no tiene fin de lucro, está mal, tiene que tener fin de lucro para que pueda arbitrar, ¿no? O sea, nadie lo puede entender, pero así es, ¿no? Eh, ha sido muy difícil, es muy difícil. Ahora solamente he confiado en que faltan solo 23 días estoy chequeando en el calendario, para el cambio de gobierno, con lo cual estimo que en realidad van a tener que abandonar esa peregrina tarea, pero la están dando todavía porque han publicado unas propuestas de directivas a las que se ha pedido colaboración y son propuestas de directiva que cualquiera puede decir de qué le sirve esto al arbitraje, ¿no? O sea, cuánto debe medir la oficina de la recepción, cuánto debe medir la cocina, cuánto debe medir el baño, ¿no? No estoy, digamos, ni siquiera ridiculizando, sino estoy prácticamente detallando el contenido de eso, ¿no? Y la verdad es que es absolutamente insoportable. Entonces, nosotros conocemos en realidad que el Estado en muchas ocasiones tiene estas carencias, estas falencias, estas situaciones raras. Entonces, lo único que tiene que hacerse es que esto sea institucional, ¿no? Y yo creo que el primer llamado a defender esto, porque es su deber, ¿no? Es el ministro de Justicia de turno, ¿no? Yo he tenido una entrevista con el ministro de Justicia actual, con quien tengo una relación personal muy antigua con él, ¿no? Y he podido, digamos, transmitirle eficientemente esta situación, pero es su deber, porque es como si mañana, para ejercer la judicatura civil ordinaria o la de familia, qué sé yo, la de los juzgados de paz,
alguien se ponga a pedir, no, entonces el juzgado, ojalá más bien hubiera eso, no, el juzgado debería medir 20 metros, el despacho del juez tiene que medir 8. O sea, le tengo que decir, oiga señor, pero ahí en La Molina hay un centro, hay un local del juzgado de paz que tienen el tercer piso, miles de expedientes al aire, viene la lluvia, el sol, todo le cae encima y los expedientes envejecen ahí y no se resuelven. ¿Qué tiene que ver eso, no? Entonces, en realidad se necesita una decisión institucional y personalmente tengo pensado con mi consejo que una de las primeras tareas que tenemos que hacer, no solamente el que yo presido de la Cámara de Comercio, sino en conjunto con los centros de la Católica y de la San Martín, y Marc y Ancham, ¿no? Es pedir formalmente al Ministerio de Justicia que haga una defensa cerrada del arbitraje, porque es una ley que tiene raigambre constitucional y tienen que defenderla. Y no se puede estar, digamos, a la aventura de quienes quieren cambiar de reglas con propósitos extraños, por decirlo menos, ¿no? Y esos centros de arbitraje, con eso termino, perdón, presidente, No, por favor. esos centros de arbitraje que empiezan a aparecer de manera totalmente insólita, que además hacen grandes publicidades, ¿no? Mucho marketing, qué sé yo, son aquellos que permiten el otorgamiento de medidas cautelares, ¿no? Totalmente insólitas, que luego, cuando ya se empieza un arbitraje en serio, tienen que ser dejadas sin efecto, ¿no? Ujú. Que se prestan a la burla de la competencia natural, ¿no? Que se prestan al juego de quién es más vivo que el otro, ¿no? Y todo eso lo único que hace es desdecir de la seriedad del arbitraje. Entonces, tiene que haber un cierto nivel de control que el Ministerio de Justicia lo puede tener porque tiene un registro. Tiene un registro, lo único que tienen que hacer es realmente hacerlo efectivo, ¿no? Así que, bueno, ya les contaré cuando el ministro de Justicia nuevo se haga Doctor cargo. Mario Castillo, por favor, adelante. Sí, era una pregunta que Javier, pero yo tenía una reflexión sobre un tema que lo consideré de casualidad. Un día mi esposa y mi hijo habían viajado, y yo estaba solo en casa, y eran las 2 de la mañana y estaba haciendo zapping en la televisión. No tenía televisión en el cuarto, ya no la tengo felizmente, y caí en Canal 7 en la sesión de una comisión anticorrupción presidida por el presidente Kuczynski, en donde justo cuando caí se discutía la eliminación del arbitraje ad hoc. Naturalmente la discusión no duró más de 4 o 5 minutos. La ministra de turno, el SAR anticorrupción de turno, dijeron, bueno, el arbitraje ad hoc hay que eliminarlo porque en realidad tiende a la corrupción, solo debe haber arbitraje institucional. El presidente de la República, nunca me olvidaré, dijo, bueno, pero eso es muy fácil, sería cuestión de cambiar la ley. Y no me acuerdo quién le dijo, sí, señor presidente. Entonces el presidente dijo, entonces hagámoslo. Eso fue todo. ¿Y qué era lo que pasaba? La idea era, dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La idea era que los 8, porque yo los tengo contaditos, los 8 centros de arbitraje de esa época manejaran todos los arbitrajes institucionalmente. Pero el medio arbitral hizo todo lo posible para sacarle la vuelta a la ley y crear más de 300 centros de arbitraje, más de 130 inscritos en el regajo, 300 en el RENACE, pero en el regajo ya más de 130, en donde todos los arbitrajes ad hoc de antes están siendo administrados no por los centros de arbitraje, no por los 8, sino por los otros cientos de centros de arbitraje. Entonces fue un error de cálculo de esos absolutos del gobierno de turno, por el cual el arbitraje ad hoc que quería institucionalizarse en los 8, que eran, de los 8, 6 eran buenos, o por lo menos 5, se echó a los nuevos centros de arbitraje, de cuya corrección
no puedo dar fe, porque no los conozco. Pero Mm. digamos, esa es la realidad. Entonces, esa realidad impone que los centros de arbitraje, mencionados, se ha visto todos ellos de primer nivel, son una minoría, una absoluta minoría. Entonces yo, la reflexión que hago es, y con esto acabo, que no sé si el problema tenga remedio, porque ya está absolutamente rebasado por la realidad y por el número de casos que tienen todos esos cientos de otros centros de arbitraje que terminaron administrando todo lo que no administraban los otros 8. Ujú. Ese es mi- Muy interesante. Con el doctor Montoya estuvimos la semana pasada en un evento del Colegio de Abogados y justo el jueves tenemos que volver a ir. Hay 125 centros de reajo y solamente 10 están, creo, reconocidos. Uno de ellos es el Colegio de Abogados. Es una mención que quería decir. Los otros están en proceso, pero uno de los 10 es el Colegio de Abogados. Eso es lo que nos han informado. Sí, sí. Sí, estamos reconocidos, sí, pero 126, sí. Pero han diferenciado 10, como que esos 10, quizá por la cuantía, ¿no? Pues lo vamos a conversar el jueves. Lo vamos a conversar con el jueves. No, sí, sí, exacto. Todos esos temas lo vamos a conversar el jueves. Les agradezco muchísimo por su presencia. Creo que ha sido una noche muy interesante. Por favor, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Mario, por tu amable atención como